Tu cuerpo de fría plata, sí, sigo, te quiero verde. Ay, ay, yo te quiero verde. Vaya, están a punto de cerrar. Un momento, que no estamos todos. Es verdad, faltan Silvia y Joel. Pero están a punto de cerrar. No podemos dejarles aquí. ¿Alguien sabe dónde están? Yo la última vez que los vi estaban con nosotros en la sala general. Que vayan bien a buscarlos. Último aviso para los visitantes del museo. En breves minutos, el local cerrará sus puertas. Por favor, empiecen a abandonar el edificio. Más vale que vayamos todos a buscarlos, antes de que se queden encerrados aquí. No sé, no sé dónde pueden estar. Yo he oído las megafonías, están a punto de cerrar. Pero, ¿y si salimos y ellos se quedan aquí encerrados, qué hacemos? Están aquí. ¿Dónde estaban? Resulta que Joel quería hacer una foto. Es que era alucinante. El puño tenía una espada con un metal que debería haberlo visto. Señoras y señores, en este momento el museo cierra sus puertas. Nuestro horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Nos hemos quedado encerrados. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Tranquilidad, no nos pongamos nerviosos. ¿Alguien tiene un móvil? ¡No! ¿No os acordáis que lo tuvimos que dejar en la salilla para entrada? Es verdad, en la mochila. Entonces, sí hay que ponerse nervioso. Un momento, calma, calma. Ya, estamos encerrados en el museo y en casa no nos espera nadie. Hasta mañana por la tarde. Claro, Silvia tiene razón. ¡Qué buena idea! Podemos visitar las salas del museo prohibidas para el público. ¿Había la que ponía la puerta que eran un poco peligrosas? Las mismas. ¿Sabéis? Dicen que en este museo hay salas de tortura que dan mucho miedo. Y sabéis también que dicen que aquí podría haber un monstruo encerrado. El museo es nuestro. ¡Vamos a la sala prohibida! ¡Sí! ¡Bah! Una noche más aburrida. La verdad es que oigo mucho ruido. Aquí nunca la pasa nada. ¿Verdad? Creo que me voy a ir a dormir. ¡Silencio! ¡No hagan tanto ruido! Es este, ¿verdad? Sí, así es. ¡Qué fácil! ¡Detente, pedazo de asco! Si tocas esta urna, sonará la alarma. ¿Ha visto el arma? ¿Quieren dejar de hacer tonterías? Sí, señora. Ir al piso de arriba y cortar los cables de la alarma. Señora. ¿Cómo sabré tú cuál es el cable de la alarma? Pues mira, muy fácil. Porque pone cables de alarma. ¿Cómo se nota que es usted el cerebro del grupo? Si es que tiene usted un cerebro... ¿Sabes? Vale mucha fortuna. Y he estado estudiando este museo palmo a palmo. Y nada puede salir mal. Voy a buscar una mantita. Claro, y más que refrescará cuando yo te robe el colgante y te echen de patitas a la calle. Señora, hemos encontrado cables. El otro pone lo mismo, alarma del museo. Y no sabemos cuál tenemos que cortar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir los tres y cortamos los cables. ¿Qué les parece? ¡Qué fuerte! ¡Qué lista es usted! Si es que esta mujer tiene por lo menos ya... ¿Y qué os ha parecido la de la guillotina? Menos mal que la cabeza de María Antonieta era de cera, porque da una impresión...
No lo sé, pero tengo la sensación de que aquí estaba alguien más aparte de nosotros. No digas eso, que estoy cagada de miedo todo el rato. Vaya, y eso que todavía no le hemos explicado la leyenda de ese colgante. ¿Leyenda? ¿Qué leyenda? Según cuenta la leyenda, este colgante le pertenecía a una guapísima reina de Egipto, pero que desgraciadamente murió cuando se lo robaron. Dicen que al morir lo embalsamaron y lo convirtieron en una momia. ¿Una momia? ¡Chicas! ¡Que eso era una leyenda! Nada importa la alarma. Solo hay que tomar la distancia para abrir la puerta. ¿Quieres salir en medio? No. Ya está. Abre la una. No, no se puede. Madre mía, deja la mierda. Imposible. Creo que tiene que ser otro más. Una lucecita. Mira, que otra. ¡Qué bonita! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Señora! ¡Hola, aleluya! ¡Ay, gracias! ¿Qué? Juan. Esto no. Pero no seáis tan mieditas. Eso, que será una leyenda. Si tú eres una leyenda, ¿por qué tanta cosa abajo? ¡Qué miedo! Yo quiero salir de aquí. Buscamos una salida. Sí, pero... Me parece que no deberíamos haberle contado ninguna historia de miedo, ¿eh? Ni menos encerrado en un museo. Es que me siento muy mal ahora. ¿Qué? Hombre, todo esto tiene que ser una leyenda. Anda. Jerusalem, ayárame, y no lo sé, amena, Sí. Es la jefa que nos está viendo por las cámaras de seguridad. ¡Hola! Dice que deje de hacer evidencia. Sí. Desactiva la alarma. Contamos hasta 10. Le llamo al colgante y nos vamos. 7. ¡Y qué pesado! 7, 8. 1, 2. 9. Y 10. Ya está. ¿Ya está? El ruido, lo he escuchado. Señora. Señora.
ley de Lee, que cuando una persona tiene miedo, ve y oye cosas que no son ciertas. Está bien, tal vez sea así. Y ahora, pues esperen aquí, hasta que se haga de día y nos vengan a abrir. Pero todo el mundo en silencio, para no hacer ningún sonido sospechoso. Héctor, Marco, ¿dónde están? ¿Quiénes sois vosotros? Somos unos trabajadores del museo. Sí, claro. Y yo soy Rubia. Soy su par de ladrones. Vaya, ¿qué onda quieres? Está bien. La verdad es que estamos aquí para robar este colgante. Eso solo lo sabe nuestra jefa. Cada vez se llama fuerte. No os preocupéis. Tiene que ser la momia que nos está buscando. Es verdad. La pesada de la momia. ¿Ha dicho momia? Tengo que cada vez está más cerca. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué? Son todísimos. Haré el trabajo yo sola. Total, ya estoy acostumbrada. Ajá, porque aquí está. ¡Qué parte gallina! Déjame descansar, qué pesado. Mira, Marco. Señora, hay una momia en el museo que nos está buscando. Ah, y un grupo de turistas se ha quedado encerrado. Sí. Qué vida más triste la mía. Hace años que esperaba salir de aquí para poder recuperar el colgante de mi querida esposa. Y que así nuestras almas descansarán juntas por siempre jamás. Pero no sé dónde estará el colgante de mi mujer. Le devolveremos nosotros al colgante para que se descanse nunca. Ir al baño primero. Y si le devolvemos nosotros mismos el colgante a la momia, Está bien, yo lo sacaré de aquí. ¡No, la alarma! Bueno, ahora quién es el valiente que... ¿Por qué me miráis todos así? Habíamos pensado que podría devolverte el programa. ¿Yo? Vosotros flipáis. Yo eso no lo toco. Vale, tengo una idea. Como nadie quiere devolverle el colgante a la momia, pues ella se presta voluntaria. Buena idea. Buena idea, buena idea. ¿Tiene la momia? Todo el mundo a esconderse. Si pudieras saber dónde lo tienes guardado... Bueno, ya tengo.
lo tiene que devolver, porque si no, volverá de su sueño eterno para obligarte a hacerlo. Sí, es cierto. He hecho una promesa a la momia. Como estaba estudiando este museo y le hice una promesa a la momia,